Analizamos jurídicamente con Anabela Cardona. Este es un espacio en el que compartiremos temas jurídicos, los cuales analizaremos con expertos en estos temas. También les traeré consultores técnicos y especialistas de otra materia, porque sabemos que como abogados debemos auxiliarnos de otras materias. Agradezco la aceptación que han tenido ustedes a mis cápsulas donde comparto esos temas jurídicos, y gracias a esa aceptación y porque ustedes me lo han solicitado, hemos decidido ampliar los temas. La finalidad, ¿cuál es? Que ustedes puedan emitir comentarios debidamente argumentados y fundamentados, porque resulta que en redes todos nos creemos expertos en todos los temas. En este podcast iremos tratando estos temas de actualidad para que todos podamos emitir opiniones más fundamentadas, opiniones con argumentos, y para ello tendremos expertos invitados que serán los encargados de irnos ilustrando de estos temas, por supuesto, juntamente con mi persona, y mi finalidad es que podamos ir avanzando en esto y conociendo cada día más, ya que el derecho es cambiante, sabemos que hay incluso muchas reformas a leyes y debemos estar actualizados. Hoy quiero iniciar este primer episodio compartiéndoles algo muy importante, porque sucede, y a muchos de ustedes seguramente les ha sucedido. Nos graduamos, ¿y ahora qué? Este camino por recorrer es algo que tenemos que pedirle mucho a Dios la guía para saber por dónde debemos continuar en nuestra trayectoria profesional, pedirle a Dios que abra esas puertas que serán de bendición para nuestra vida profesional. Y hoy precisamente quiero compartirles parte de mi historia de vida como una motivación, porque sabemos que no inicia uno en la cima, todos iniciamos desde abajo y vamos poco a poco creciendo en ese camino. Por eso les quiero compartir mi historia como motivación para aquel abogado recién graduado que posiblemente diga: ya me gradué, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero sí es un camino que cuando hacemos las cosas bien, sabemos que vamos a ir por buen rumbo. Y algo muy importante, sabemos que las cosas van a salir muy bien, pero lo más importante es siempre pedirle a Dios la dirección por dónde debemos ir. Y no se trata de tema de religión, todos sabemos que existe Dios, creemos en un Dios, cada quien cree a su manera, cada quien se comunica con Dios a su manera, pero lo importante es que haya esa comunicación. Empiezo compartiéndoles que mi anhelo era ser abogada y notaria desde niña prácticamente. Sin embargo, soy de un departamento y no había posibilidad de poder estudiar esta profesión, porque las únicas profesiones que habían era pedagogía y administración de empresas, y a mí ninguna de esas me llamaba la atención. Yo quería ser abogada. Pues este ha sido un camino largo, toda vez que fue una labor de convencimiento hacia mi mamá también, porque lograr que salir de un departamento, venirme a la capital, fue un proceso, partamos de ahí. Cuando ya se da esta labor de convencimiento y de apoyo, por supuesto, porque siempre he tenido el apoyo de mi familia en todos mis proyectos, he sido muy bendecida con eso, con una familia que siempre me ha apoyado, y pues se da la oportunidad, me vengo a la capital para poder estudiar. Inicio precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, de donde tengo la bendición de ser egresada, y pues fue una carrera tan bonita, pero por supuesto pasé muchas vicisitudes en ese estudio, y les comparto. Uno de los más interesantes y esenciales es cuando vengo a la ciudad, pues solo sabía desplazarme de donde vivía hacia la universidad. Y así va uno poco a poco superando y creciendo y conociendo, y pues me gradué de abogada y notaria. Y algo muy importante es que la universidad definitivamente nos da conocimientos básicos, pero la universidad de la vida es la que realmente nos va a permitir que nosotros vayamos acrecentando esos conocimientos y que nosotros vayamos cada día adquiriendo esas experiencias que son tan valiosas en el ejercicio profesional. Quiero compartirles también cómo es que yo ingreso al organismo judicial, en la cual realicé en esta institución 22 años de carrera judicial.
todo surge derivado de una convocatoria de prensa. Llega a mis manos esa convocatoria de prensa, hago todo el proceso para poder aplicar, toda vez que para ser juez hay que pasar diversas pruebas jurídicas, psicométricas, entrevistas. Es un largo proceso y posteriormente también hay que realizar un curso en la Escuela de Estudios Judiciales para poderse preparar para ya estar listo para poder ejercer una judicatura. Esta experiencia en mi caso como juez de paz, que fue casi 7 años en los cuales me desarrollé como juez de paz suplente, fue una experiencia muy enriquecedora para mi vida, que además de crecer profesionalmente, me ayudó a crecer como ser humano, porque me permitió conocer distintas realidades, ir a distintos departamentos, tratar con distintas personas y comprender las distintas realidades de nuestro país. Y eso es muy importante porque nos sensibiliza mucho como seres humanos. Por lo tanto, yo tengo tanto que agradecerle al organismo judicial. Ha sido tanta bendición para mi vida porque además de crecer profesionalmente, crecí personalmente. Le debo muchísimo al organismo judicial, pero pues definitivamente hay etapas, ¿verdad? Y concluí un ciclo en el organismo judicial y definitivamente los planes de Dios siempre son mejores y las nuevas puertas que Dios tiene ya listas para mi vida serán de bendición y desde ya las recibo con mucha gratitud. En esta experiencia como juez de paz suplente, pues conocí muchos departamentos, muchas culturas y quiero contarles que también el hecho de ser mujer es una situación que implica también mucha adaptación. Por supuesto, ustedes me podrían decir, sí, pero es que no hay ninguna diferencia. Hoy en día se han ganado muchos espacios, la mujer ha ido ganando muchos espacios, pero esto no era así hace 24 años atrás. Hace muchos años, esos 24 años que les estoy comentando, era muy diferente irse ganando estos espacios. Por ejemplo, les comento, una de las experiencias más interesantes para mí fue los juzgados de paz de turno, porque solo había juzgados de paz de turno. No había juzgados de primera instancia de turno como los que tenemos ahora, solo había juzgados de paz. Y por ejemplo en la capital había un juzgado en zona 18 y un juzgado en zona 3. Estos eran los dos juzgados que veían todo lo que sucedía fuera del horario ordinario del organismo judicial, donde se dieron experiencias muy interesantes. Y un tema que les quiero compartir es que, por ejemplo, en estos juzgados solo había personal hombre. Y esto era un tanto complejo en el entendido que por los horarios, porque ahí se trabajaba fin de semana, era un juzgado que estaba abierto siempre, por supuesto con distintos grupos de trabajo. Entonces, muchas veces tuve que cubrir ese juzgado, fue una experiencia muy valiosa. Íbamos a practicar, por ejemplo, exhibiciones personales a los centros de detención preventiva, experiencias que lo hacen crecer muchísimo a uno como profesional, porque lo llevan a ese contacto con la realidad, ese contacto con esa persona sindicada, ese contacto con ese usuario que demanda justicia, y son experiencias muy, muy valiosas. También veíamos mucho tema de adolescentes también, porque tampoco había juzgados de adolescentes de primera instancia, entonces también se hacía esta labor en estos juzgados de turno. También tuve la experiencia de compartir en los primeros juzgados de paz móvil, que también fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. En ese momento solo había un juzgado de paz móvil acá en la ciudad y un juzgado de paz móvil en Quetzaltenango. Tuve la oportunidad de estar en ambos juzgados, experiencias muy enriquecedoras. Pero en el ámbito de ser mujer, quiero compartirles, también me pasó. Esto fue en un departamento de Occidente. Llega un usuario, me dice, y es que yo quiero hablar con el juez hombre. Imagínense para uno lo que significa eso. Sin embargo, tenemos que tener esa empatía y esa madurez para comprender que las personas, en este caso este usuario, él estaba acostumbrado a tratar siempre con un juez hombre en esa judicatura y para él era lo normal. Pues obviamente uno también tiene que tener esa empatía. Le dije,
señor, en este momento no está el juez hombre, si usted gusta, con mucho gusto lo puedo atender, y si no, pues en 2 meses vuelvo el juez hombre, ya es una decisión suya. Por supuesto, el señor accedió a que se le atendiera, se le pudo solventar la situación que él tenía, ¿verdad? Y se fue muy satisfecho con la labor que se realizó, pero son parte de las vivencias que nos tocan en este ejercicio de la judicatura, que créanme, hasta podría uno escribir un libro con tanta vivencia, y para todos los que me están viendo que han vivido esta experiencia también, sé que saben que es de esta manera, surgen tantas circunstancias en este ejercicio profesional que enriquecen tanto también la vida de uno. Otra experiencia muy interesante que les comparto, porque esta también me llamó la atención, y esto fue precisamente en el juzgado de turno, en el de zona 18, que se ubicaba este juzgado a la par de donde está el centro de detención preventiva. Para quienes han ido al centro de detención preventiva de zona 18, podrán darse cuenta que ahí hay, incluso todavía tiene los colores del organismo judicial, que es el color como cremita o beige, con un zócalo café. Ahí hay como una casita, ahí era el juzgado de turno, que era donde veíamos todos estos casos que se daban fuera del horario ordinario de labores del organismo judicial. Pues estando ahí en ese juzgado, un día llega un niño con su mamá, porque habían tenido una situación que habían aprendido al papá de este niño. En esta conversación el niño me dice, ¿le puedo preguntar algo? Sí, le respondo. Y el niño me dice, ¿de verdad usted es juez? La respuesta es sí, sí soy. Y me dice el niño todavía así con una su carita de asombro, pero ¿de verdad usted es juez? Sí, es que fíjese, me dice el niño, que yo pensaba que los jueces eran unos señores panzones y pelones. Le digo, pues fíjate que en este caso no, si soy yo la juez. Entonces esta experiencia fue bien interesante porque ese era el concepto que este niño tenía de lo que es ser un juez, ¿verdad? Entonces nunca se esperó ese niño que el juez en este caso iba a ser una mujer, que iba a ser una mujer joven, que iba a ser incluso que lo iba a atender no con una mala cara, sino con una sonrisa, con una buena actitud. Pero son experiencias de vida bien interesantes porque marcan mucho de nuestro camino y nos enseñan ese don de servicio que debemos tener, porque esto es algo bien importante, tener ese don de servicio. En lo que hagamos, seamos los mejores. Como dicen, si nos toca barrer una calle, pues seamos los mejores en barrer esa calle, porque nosotros solos nos recomendamos para bien o para mal, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros tengamos siempre presente hacer lo mejor, ser lo mejor en todo. Por supuesto, yo a la par de esta experiencia en la judicatura siempre me seguí preparando, siempre he seguido estudiando, recibiendo diversos diplomados, capacitaciones en todo ámbito. También seguí estudiando una maestría, un doctorado. Actualmente soy doctora en ciencias penales, pero esto fue relativamente un ejercicio bien importante, porque es necesario crecer, a la par de crecer profesionalmente, también seguirse preparando académicamente, porque debemos ser integrales, ¿verdad? Y tenemos que estarnos preparando constantemente porque el derecho es cambiante. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy en día tenemos el procedimiento especial de aceptación de cargos, un procedimiento que es relativamente nuevo, y si nosotros dejamos de estudiar, entonces no lo vamos a conocer. Y también quiero compartirles una noticia. Derivado de tantas inquietudes que se han dado en este procedimiento especial de aceptación de cargos, y agradezco mucho todas las consultas que se me han realizado al respecto, porque para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes y responder esas inquietudes. Les cuento que estoy ya próxima a terminar mi libro, precisamente del tema del procedimiento especial de aceptación de cargos, que espero poderlo publicar pronto. Ya estamos afinando los últimos detalles y desde ya los invito a la presentación de mi libro, que les estaré indicando la fecha oportunamente, porque la finalidad es que sea
una herramienta de consulta donde les comparto el tema en general, pero también les comparto varias hipótesis de qué supuestos pueden darse, cómo tomar esa decisión, qué es lo mejor, si aplicar el procedimiento especial de aceptación de cargos, si continuar por el procedimiento común. Esa es la idea y ahí les plasmaré en este libro. Estoy plasmando todas estas ideas, también les comparto casos prácticos y espero sea de mucha utilidad, especialmente pues para abogados recién graduados que a lo mejor aún no han tenido la oportunidad de ir a una de estas audiencias. Estoy seguro que será una lectura interesante, por lo que reitero, desde ya los invito a la presentación de mi libro de aceptación de cargos y oportunamente les estaré compartiendo por mis redes también la fecha en la cual va a ser esta presentación. Bueno, posteriormente, pues ya después de casi 7 años en la Judicatura de Paz, se da también la oportunidad, como digo, tenemos que seguir creciendo, surge la convocatoria también para jueces de primera instancia, entonces aplico a esta convocatoria lo mismo, examen jurídico, examen psicométrico, entrevistas y vamos a ese proceso también para ascender a juez de primera instancia. Cuando se da mi primer nombramiento ya como juez de primera instancia, les comparto, tuve la oportunidad de ser juez en el Tribunal de Sentencia de Retalhuleu. Y allá en Retalhuleu pues me desempeño aproximadamente por 2 años en este tribunal, donde también tuve la oportunidad de impartir docencia universitaria, porque reitero, también tenemos que incursionar en diversos ámbitos y la docencia es una labor muy importante, porque compartir de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, considero que es algo que debemos hacer, porque no podemos quedarnos solo con lo que sabemos si no somos capaces de poderlo transmitir. Luego de casi 2 años se da la oportunidad de regresarme a la ciudad. Me regreso a Torre de Tribunales, donde en el Tribunal Séptimo de Sentencia tuve también la oportunidad de estar por un lapso aproximado de 5 años. Y esto también me permitió conocer muchos casos importantes, casos mediáticos, que gracias a Dios pues todo ha surgido de una manera muy buena, porque cuando uno resuelve apegado a derecho, definitivamente, y siempre digo que la resolución se defiende sola. No tenemos nosotros como juzgadores por qué defender una resolución, la resolución se defiende sola, y esa fue precisamente la circunstancia que se da en este trayecto de mi judicatura de primera instancia. Y también les comparto que durante ese trayecto tuve otra bendición, que fue ser presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, que fue también una etapa que marcó mucho mi vida, porque me permitió hacer ese servicio a jueces y magistrados. Estábamos viviendo un momento muy álgido y pues siempre se hizo esa defensa de la independencia judicial. Soy fiel creyente de la independencia judicial y que debemos defenderla, porque el juez únicamente está sujeto a la Constitución Política de la República y a las leyes. Por lo tanto, el juez debe estar libre de cualquier injerencia, libre de cualquier presión, y esto lo debemos defender. Y por eso fue que yo me postulé en esa oportunidad también para presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y logramos hacer un papel bueno. Derivado de ello se da la reelección de mi persona como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, cargo que tuve el honor de servirle al gremio de jueces por 2 periodos, que fue una experiencia también muy valiosa. Hacíamos comunicados de prensa, hacíamos diversas actividades, porque es importante también que no olvidemos que el juez es un ser humano que necesita también diversas actividades de capacitación, actividades recreativas, porque no deja de ser un ser humano el juez, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces se pierde de vista. Recientemente conversaba con una juez, y yo tuve que vivir esa experiencia también por muchos años, que nos toca aislarnos prácticamente del mundo, porque todo se ve mal. Pareciera que si el juez se toma un café con un abogado, es malo porque saber qué están hablando, ¿verdad? Pero no es así.
pero no tenemos, al menos en Guatemala, no tenemos la madurez para ver las cosas de una manera diferente, pero confiamos que esto vaya evolucionando y que se pueda en algún momento tener una relación un poco más sociable sin que esto implique que se esté incidiendo en ningún proceso, porque, como ya dije, son las resoluciones las que hablan por sí mismas, es la fundamentación y la motivación a que están obligados todos los jueces lo que va a hacer que su resolución perdure. No va a ser un juicio mediático, no va a ser otra circunstancia, sino esa misma resolución que el juez está dictando. Luego de esta experiencia en primera instancia, y reitero, aunado a la capacitación constante que siempre he recibido, diversos diplomados, diversas conferencias, que también he impartido muchas conferencias, me correspondió un cambio y paso a ser magistrada de la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio. Una experiencia que ha sido también muy valiosa, una experiencia que marcó mi vida, porque cuando asumo este cargo, esta magistratura, el país estaba atravesando una época muy álgida. Por lo tanto, y como el nombre lo dice, mayor riesgo, son aquellos casos de mayor impacto en el país, aquellos casos que merecen mayor atención y como la misma ley lo establece, a mayor riesgo llegan aquellos casos que implican alguna circunstancia necesaria de mayor protección en cuanto a la seguridad de los sujetos procesales. Y por supuesto hay determinados delitos que son los que deben conocerse en mayor riesgo. Pues cuando yo llego a esta sala de mayor riesgo, éramos la única sala. Actualmente hay 2 salas de mayor riesgo derivado que el trabajo se fue implementando, los casos se fueron incrementando cada día y por lo tanto se creó otra sala, pero en el momento que yo llego era la única sala. Por lo tanto nos correspondió ver muchos casos mediáticos, también veíamos casos de extinción de dominio porque son las 2 materias de esta sala de Corte de Apelaciones. Y también la extinción de dominio es un tema bien polémico, bien complejo, del que les prometo también que les voy a hacer un podcast del tema de extinción de dominio, porque hay mucho desconocimiento de este tema, empezando porque en extinción de dominio no tenemos la figura del sindicado, procesado, preso, como le queramos llamar, sino que en materia de extinción de dominio lo que se persigue son los bienes. Son aquellos bienes, por supuesto, que van a tener un titular, alguien que sea el dueño, pero lo que se persigue es el bien como tal. Por lo tanto, en extinción de dominio no es relevante quién es el propietario de ese bien, porque aunque ese bien ya no esté en poder de una persona, se le sigue ese rastro. Lo que interesa es el bien, y no independientemente de quién tenga el dominio de ese bien. Y reitero, les prometo que vamos a hacer un podcast de este tema porque actualmente está cobrando mucha más vigencia, derivado que hay casos mediáticos actualmente también en los cuales se está hablando mucho de este tema de extinción de dominio, y mi finalidad es que usted, como todo buen abogado, tenga los mejores conocimientos, tenga las mejores herramientas, y que usted no sea del abogado que a usted le tocó un caso de extinción de dominio, que a usted llegaron a buscarlo hoy para un caso de extinción de dominio, y que es de los abogados que pasó a comprar una ley ahorita antes de la audiencia. No, yo quiero que usted sea un abogado bien preparado, un abogado consciente, un abogado que le pueda dar el mejor servicio a su cliente, porque usted es una persona que está preparada y por lo tanto va a hacer el mejor trabajo y un trabajo eficaz. Pero eso, ¿cómo lo va a lograr? Únicamente preparándose constantemente. Y acá en estos podcasts vamos a hacer precisamente eso, vamos a estar tratando estos temas de actualidad para ir preparándonos cada día, para tener más conocimientos y para que el día que a usted le toque llevar cualquiera de estos casos, usted tenga la suficiente preparación. También los invito a mis live que realizo en redes, publico ahí las fechas de cuando los realizo. Y muchas gracias a todos los que han estado compartiendo conmigo en estos live. Les prometo que los seguiremos haciendo y estoy tratando de hacerlos más seguido
y gracias a todos por tomarse ese tiempo para que podamos compartir, que podamos interactuar y que podamos juntos también aprender, porque de las experiencias de ustedes también yo aprendo. Es un aprendizaje en doble vía, es enriquecedor para todos. Bueno, pues esta experiencia que les comento en esta sala de mayor riesgo y extinción de dominio me permitió ver muchísimos casos mediáticos, ¿verdad? Una experiencia interesante también, y que como mujer también me surge otra circunstancia, porque en tribunal colegiado somos 3 magistrados y en este caso a mí me correspondió ser la magistrada presidente, y compartía esta sala de corte de apelaciones con 2 magistrados hombres, valga hacer esta acotación, pero también me correspondió hacer esta función como magistrada presidente. Una experiencia de vida muy valiosa que prácticamente me hizo aislarme del mundo por los temas tan mediáticos que ahí se trataban. Seguramente muchos de ustedes tuvieron algún caso ahí, eran temas muy mediáticos que requerían mucha atención, mucha discreción, mucho profesionalismo, y esto pues generó que, reitero, me tuve casi que aislar del mundo, pero hoy por hoy me doy cuenta que fue algo que valió la pena, porque eso me permite poder estar tranquila, eso me permite poder estarles compartiendo a ustedes hoy estas experiencias, y puedo decir que valió la pena, pero reitero, no es como debería de ser, porque el juez, el magistrado, es un ser humano igual que cualquier otro, y por lo tanto no es justo que muchas veces tenga que aislarse del mundo solo por el que dirán, pero a veces se impone, y en mi caso pasó eso precisamente, que se imponía derivado de todos los casos mediáticos que se estaban suscitando. Y este trabajo pues lo realicé durante 9 años, haciendo un total en mi carrera judicial de 22 años. 22 años que tuve esa bendición de poder servirle a la población, de poder ver todos estos casos que definitivamente marcaron mucho mi quehacer jurisdiccional, pero que me permitieron también aprender mucho, y que esa es parte de la experiencia que ahora les comparto, porque siempre he creído que podemos leer mucho, y eso pasa mucho en las facultades. Leemos mucho, pero no nos preparan para la vida, y por eso es que hoy he querido compartir con ustedes este mensaje, porque la experiencia es tan valiosa. Pero esa experiencia, ¿cómo la vamos a adquirir? Únicamente la vamos a adquirir a través del tiempo y a través de la dedicación. Es tan importante tener esa preparación continua, porque de esa preparación que nosotros tengamos va a depender mucho también las oportunidades que se presenten en la vida, porque esa preparación va a ser la diferencia. Usted puede tener mucho conocimiento, también es importante que se prepare continuamente, ¿verdad? Porque si nos estancamos, entonces no vamos a llegar a feliz término, porque necesitamos una preparación constante. También quiero compartirle que, derivado que concluyo mi ciclo en el organismo judicial, pues ahora me dedico al ejercicio liberal de la profesión, que ha sido también una experiencia muy bonita, muy interesante, porque ahora le puedo hablar con solvencia desde atrás de un escritorio, y ahora también le puedo hablar con solvencia desde el otro lado del escritorio, que son experiencias muy distintas. Y esto me ha enseñado una lección bien importante, y es que una buena defensa puede hacer una gran diferencia en un caso. Por eso les insto a seguirse preparando cada día, a que sigan escuchando mi contenido. Muchas gracias a quienes escuchan mis cápsulas, gracias a quienes nos felicitaron también porque cumplimos ese primer año haciendo estas cápsulas. Gracias a todos los que se han tomado ese tiempo para felicitarnos. Lo hacemos con mucho cariño, créanme, al igual que este podcast lo estamos haciendo con mucho cariño. Aparezco en redes como Anabela Cardona, tanto en Facebook como en TikTok, y va a ser siempre un gusto poderles estar saludando en esas cápsulas, así como en los live, y ahora también en estos podcasts, que espero sean de mucha utilidad para ustedes, porque esta interacción nos permite aprender mucho.
Por lo tanto, como les dije al inicio, me gradué y ahora ¿qué? Eso es bien importante y que ustedes siempre le pidan a Dios la dirección por dónde continuar su vida profesional. Hay tantas opciones. Esta profesión de derecho es una profesión tan bendecida, nos da oportunidad de institucionalizarnos, por ejemplo, organismo judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Instituto de la Víctima, Defensa Pública Penal. Son tantas las instituciones a las cuales se puede accesar y tener ese ejercicio liberal de la profesión. Y si usted no quiere institucionalizarse, porque puede ser que a usted no le guste cumplir un horario, que a usted no le guste muchos aspectos que se ven institucionalmente, pues también tiene la opción de seguir en ese ejercicio liberal de la profesión por cuenta propia, que también usted lo puede hacer, pero lo importante es que usted sea buen abogado, que usted siga esforzándose, y ese es el consejo principal que quiero dejarle el día de hoy, porque usted debe prepararse constantemente, pedirle a Dios esas oportunidades, pero también ir y buscarlas. Siempre digo que del cielo solo lluvia cae. Así que usted quiere ser un buen profesional, usted quiere tener una profesión exitosa, esfuércese y verá que ese esfuerzo va a tener su recompensa. Y muy importante entender que no es de la noche a la mañana, y precisamente por eso le he compartido mi trayectoria de vida, para que usted se dé cuenta que no es de la noche a la mañana. Lleva años construir un nombre, lleva años construir esa profesión, que por supuesto con constancia y dedicación diaria lo vamos a lograr, pero debemos esforzarnos, ¿verdad? Fácil no llega a nada, y si nosotros nos esforzamos sabemos que esa recompensa a ese esfuerzo va a llegar. Y el consejo que siempre doy, y se lo doy a mis alumnos, se lo doy a las personas con las que comparto, es que cuidemos nuestro nombre. Lo más valioso que tenemos es el nombre, porque ese nombre nos va a acompañar hasta la tumba. Así que les deseo muchos éxitos en la construcción de ese nombre, que va a ser su marca personal, para que ese nombre sea un nombre muy valioso, un nombre de prestigio, y de usted depende cómo hacerlo.